Todos los días. Para oírte en dónde. Nuevamente hacemos la atenta invitación para ocupar sus lugares, por favor. Bien, enseguida vamos a dar inicio con el último panel de este seminario, Derecho Nacional e Internacional, Desafíos Compartidos, realizado en el marco de los trabajos del 55º Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión con el tema Libertad de Expresión, y participan en este quinto panel el juez Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia del señor ministro Javier Laínez Potisek, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damos la bienvenida a la maestra Ana Paula Ordorica, de Grupo Imagen. También queremos agradecer la participación de la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Para moderar este último panel, agradecemos la presencia de la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Viernes en la tarde con lluvia y qué bueno que queremos hablar todavía de derechos humanos. El último panel tiene como tema libertad de expresión. Es un tema que con solo ver cómo van a abordarlo cada uno de nuestros expositores, nos muestra que tiene todavía problemas de delimitación en cuanto a qué significa el derecho a la libertad de expresión, cuál es su alcance, y es evidente que con el tiempo, como muchos otros derechos, ha ido sin duda ampliando su extensión. En primer término, le voy a dar la palabra por 15 minutos a mi querida amiga, la doctora María Marván Laborde. Ella es actualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y antes seguramente la ubican como consejera del IFE y antes como comisionada presidenta y fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información. La maestra Marván tiene como tema de exposición el derecho a la información y la protección de datos. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Leti. Muchísimas gracias a la Suprema Corte de Justicia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la invitación. Si me lo permiten, es viernes en la tarde. Me gustaría empezar con un pequeño video que es una parodia y a partir de ahí desarrollar mi tema. Si me hacen favor de poner el video. Es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio… Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora. Ya. Bien, retomo. Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio… Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el que instruye la causa aún no ha dictado sentencia al respecto. Bien, así lo haré, señor presidente. Les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el Ministerio… Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien. Le pido humildemente disculpas, señor presidente. Puede continuar. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el Ministerio…
Señoría, perdone, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios sean mantenidos al margen hasta que no se cierre el proceso. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Eso es tajante. Con eso podemos... Pero si alguien le dio... Evidentemente es una parodia. Creo que sí podemos plantear ya de manera seria que la libertad de expresión en tanto derecho humano tiene como uno de sus límites la protección de datos personales y desde luego hay que atenernos a la jurisprudencia, hay que atenernos a las leyes, pero no hay que perder la lógica del sentido común. Y creo que por eso quise empezar con esta parodia. La tensión es una tensión real. Creo que de manera constante el periodismo, y por periodismo no me refiero nada más a la prensa escrita, se puede enfrentar a situaciones específicas donde tiene que determinar qué se puede y qué se debe publicar sobre la vida de las personas, ya bien sean políticos, artistas, etcétera. Hay quizá dos casos importantes que habría que reconocer, quizá uno de los casos más famosos en términos de libertad de expresión y protección de datos personales es el caso de François Mitterrand, su médico que le atendió de cáncer en los últimos años, y la editorial en la que el doctor Gubler publicó el libro A la muerte de Mitterrand, publicando toda su historia médica. Este es un caso clásico de libertad de expresión y protección de datos personales que llegó inclusive a la Corte Europea porque la familia Mitterrand llevó al doctor Gubler a Corte por haber presentado este caso. Quizá con ese es con el que me gustaría quedarme. Hay que entender que los límites a la libertad de expresión no deben ser solamente los límites jurídicos o los límites jurisdiccionales, sino que tendría que haber una suerte de ejercicio del periodismo en un proceso de autolimitación que no es lo mismo que autocensura, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de autolimitación o cuáles son buenas prácticas en el proceso de autolimitación? El compromiso de los periodistas, de los medios de comunicación, ya bien sean periódicos, medios electrónicos, de comprometerse con un periodismo de calidad. Creo que aquí podemos hablar, por lo menos del caso mexicano, de grandes carencias de nuestro periodismo. A diferencia de Europa, a diferencia de muchos medios en Estados Unidos, no tenemos un solo medio en México que tenga un código de ética, que este código sea público y que se ciña en la determinación de qué va a publicar y cómo lo va a publicar a estos códigos de ética, ni tampoco tenemos un solo periódico que tenga la figura de defensor del lector, o de defensores de la audiencia. ¿Por qué sirven estos códigos de ética? Y si ustedes consultan en internet, hay muchísimos. Yo les recomendaría que buscaran el Decálogo para Periodistas de Adam Michnik, porque de alguna manera son contenciones que se pone el propio periodismo para no faltar a la verdad en la transmisión de la noticia, pero al mismo tiempo hacerlo con respeto a la dignidad de las personas que son el sujeto noticioso. Creo que la idea del código de ética, y por lo que me parece importante, es porque nos permite o le permite a los propios medios, en primer lugar, hacer evidente con quién están sus lealtades, si su lealtad está realmente con el lector,
y les permite diferenciar o buscar cuál es el enfoque que pueden dar de las noticias. Hay que reconocer que hay una diferencia inmensa entre el interés público y el interés comercial. La noticia es importante que la conozca el público para enterarse de lo que está sucediendo en su país, de lo que está sucediendo en su ciudad, de lo que está sucediendo con un determinado personaje, o es importante porque me va a dar a ganar muchísimo dinero. Es decir, no es lo mismo el interés público que el interés comercial y mucho menos la morbosidad pública. ¿Qué tantas noticias sobre la vida privada de las personas tienen interés periodístico y qué tanto realmente nos pueden dar a conocer en realidad chismes sabrosos o chismes insidiosos o chismes que realmente pueden lastimar la vida de las personas? Hay que reconocer que nos enfrentamos a un dilema constante antes de llegar a un problema de cortes o a un problema legal, y es que a los propios personajes famosos, ya bien sean estos políticos o deportistas o actores de cine, de televisión, etcétera, les gusta porque sienten que les favorece promover su vida privada. Y hay una serie de puertas que abren estas mismas personas que después cuesta mucho trabajo cerrar. Pienso en un ejemplo muy mexicano, pero que seguramente podrá todos ustedes pensar en otros ejemplos. Cuando se casó el dueño del equipo Chivas, Jorge Vergara, con Angélica Fuentes, ellos invitaron a la prensa a su boda, ellos abrieron las puertas. Recuerdo que la boda se hizo en India, fue una semana. Si ellos abrieron esa puerta, es sumamente complicado que a la hora del divorcio les digan: no te metas en este pleito porque ya se puso feo, ¿sí? Y creo que esas son cuestiones que tenemos que irnos planteando. Ya en términos mucho más, digamos, jurídicos o jurisprudenciales, creo que hay que reconocer, y tenemos en el derecho interamericano, especialmente en la OEA, hay un documento que les recomiendo su consulta, producido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, donde habla de una serie de parámetros que tenemos que sujetar las noticias para realmente poder entender en qué momento someter o de qué manera sopesar la relación entre la libertad de expresión y la protección de datos personales. Para poder limitar el derecho o la libertad de expresión, tendríamos que ver que las limitaciones vengan del propio derecho, que la limitación esté fija en una ley expresa y en una interpretación restringida, que no tomemos como seguridad nacional o como datos personales cuestiones muy amplias, que esté orientada a objetivos legítimos y que sea necesaria para una sociedad democrática. Y siempre tenemos que enfrentarnos a la pregunta de si una determinada restricción en la libertad de expresión va a buscar y perseguir intereses públicos legítimos. La parte quizá más complicada que en México vamos aprendiendo a hacer tiene que ver con la ponderación de derechos, y no es sencillo aprender a hacer ponderación de derechos. Hay otro caso de la Unión Europea, de un pleito muy famoso que tiene que ver con el derecho al olvido, pero que en última instancia nos está enfrentando libertad de expresión con con protección a la privacidad de las personas. El pleito que se entabló entre la compañía Google, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y la persona Mario Costeja.
Por cierto, yo creo que Mario Costeja nunca habría sido tan famoso si no hubiera entablado este pleito de derecho al olvido. De manera muy rápida, ¿qué entendemos por derecho al olvido? El derecho a a borrar las referencias o las ligas en Internet que nos llevan al nombre de una persona. El caso fue complejo, llegó hasta la Corte Europea y provocó que se hiciera un documento por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea, que también les recomiendo mucho su lectura, en donde hace una serie de lineamientos para la implementación que en términos generales nos pueden servir como guía para sopesar qué publicar y hasta dónde llegar en ciertas publicaciones. Aquí nos establece una serie de preguntas, 13 preguntas. La investigación se refiere a una persona física o moral. No son los mismos los derechos de las personas físicas o morales. La información que se quiere eliminar aparece con solo teclear el nombre, es lo primero que aparece en los buscadores, Google o cualquier otro. La persona en cuestión tiene algún papel en la vida pública, no es lo mismo un presidente, un ministro, un futbolista, un artista, que cualquier otro ciudadano que no es parte, que no es una figura pública. Estamos hablando de datos de un menor. No es lo mismo, el menor por definición necesita una mayor protección de sus datos personales. La información que vamos a publicar o la información ya publicada es una información precisa, son hechos reales o son interpretaciones. ¿Es relevante la información? ¿Es excesiva? ¿Se refiere al ámbito de trabajo de la persona o a su vida privada? ¿Está relacionada con restricciones a la libertad de expresión, tales como algún discurso que incita a la violencia o cosas parecidas? ¿Refleja opiniones personales de quien solicita que sea borrada? En fin, lo que quiero decir es, para poder hacer realmente una ponderación, tenemos que hacer un test en donde le hagamos una serie de preguntas a la información, ya bien sea antes de publicarla o a la hora de juzgar si ésta debió o no ser publicada, o a la hora de juzgar si ésta debe ser borrada. Creo que hay que reconocer que en el siglo XXI, con el desarrollo de la tecnología, de las propias redes de información, realmente tenemos retos muy importantes para la libertad de expresión, pero en realidad los retos vienen para la protección de datos personales, sobre todo cuando muchas veces es el propio autor el que proporciona sus datos, no solo a las redes, sino a los propios periodistas. Si nosotros revisamos los últimos 10 números, 12 números de cualquier revista del corazón, vamos a ver la cantidad de artistas, políticos y personas que voluntarían datos de su vida privada porque hay una cierta fascinación del público con leer esas revistas y de los retratados con que sean conocidos a través de ellas. Creo que hay, digamos, el problema está en 3 ámbitos que debemos diferenciar y entender como complementarios. El primero, el ámbito de la ética de los medios, en el que yo creo que es importante que el periodismo serio se diferencie del otro. El otro tiene que existir y va a seguir existiendo, pero creo que las audiencias tienen derecho a saber qué tan serios somos como medios. El ámbito de las restricciones legales, donde el derecho a informar no puede ir en contra de la privacidad de las personas, pero la privacidad de las personas no puede limitar nuestro derecho a saber,
y sí hay equilibrios, sin lugar a dudas, y en última instancia el ámbito jurisdiccional, donde ya hay que reconocer en casos concretos en qué momento un medio se pasa de la raya y en qué momento la persona retratada merece algún tipo de reivindicación o procurar el olvido de este tipo de noticias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Yo me quedo con varias cuestiones, pero en especial con este llamado que hace María Marván al compromiso de los periodistas para hacer un periodismo de más calidad y hacia la necesidad de los códigos de ética y también de estas figuras de defensa del lector o de defensa de la audiencia. Sé que en Canal 11 existe y en algunos otros medios públicos también, pero esto se tendría que ir generalizando. En segundo término, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Ana Paula Ordorica. Ella es maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. Es conductora de los programas Frente al País en Imagen Radio 90.5, Foro Global y Paralelo 23, ambas en Foro TV Televisa. Aunque es muy conocida y no necesita presentación, esos son los datos biográficos. Y Ana Paula eligió como tema para el panel del día de hoy el ejercicio del periodismo y el uso de redes sociales en México. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Y mucho gusto de compartir aquí la mesa con el ministro, el juez. Gracias también, María. Y bueno, voy a comenzar por decir que no soy maestra. Sí estudié historia, pero todavía no me titulo. Estoy haciendo algo que tiene que ver con la reforma al artículo 57 en 1934, pero no está concluido, así que soy licenciada. Y bueno, gracias también por la invitación. Me parece muy interesante lo que ha estado ocurriendo estos días a lo largo de la semana en este seminario. Y el tema, bueno, primero que nada, un comentario respecto a lo que expusiste, María, y tiene que ver con, pues primero que nada, este tema del periodismo de calidad me parece que urge en México, que sí hay poco rigor. Y lo que me toca a mí hablar, que es el ejercicio del periodismo y el uso de las redes, a veces se dice que las redes sociales no exigen el rigor que exige el periodismo tradicional, pero creo que desgraciadamente en México ni el tradicional exige un rigor. Este tema de qué es del interés público en cuanto a información personal y qué resulta un chisme, pues a veces es muy difícil de pintar esa raya, y tú ponías el ejemplo de Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Creo que hay un ejemplo muy reciente, el caso del director de la CONAVE, Alfredo Castillo, y el hecho de que se le cuestionara por qué llevó a su pareja a las Olimpiadas en Río y cómo la llevó y cuál fue el trato que tuvo. Pues quizás puede ser considerado por unos un tema personal, llevar a tu pareja o no a un evento así, pero pues quizás el desempeño de las funciones ahí, el uso de recursos públicos para esto, ya se vuelve un tema de interés personal, público, y deja de ser un chisme, ¿no? Nada más hacer ese comentario. Y para entrar en la materia del periodismo y las redes sociales, el domingo pasado me quiero remitir a el caso de YouTube, en donde quizás muchos de los que están aquí acudimos para ver el reportaje que previamente había anunciado la periodista Carmen Aristegui sobre un nuevo capítulo desconocido en la vida del presidente Enrique Peña Nieto. Y entonces a las 10 de la noche ahí estábamos varios en YouTube y conocimos el caso del plagio. Habrá quien sienta que el reportaje de Carmen Aristegui fue un nuevo bombazo de la periodista, que una vez más nos salvó de la ignorancia en la que vivimos sobre el personaje que encabeza el Estado mexicano, y pide aplausos para Carmen Aristegui. Y habrá quien diga que a ella le faltó rigor periodístico y que fue un reportaje hecho con el hígado y no con la cabeza, un reportaje que fue un intento burdo y hasta apurado, pareció apurado,
por manchar al presidente y a la televisora que la periodista sabemos todos desprecia, y bueno, además es la televisora para la cual yo trabajo, aquí como un disclaimer o un conflicto de interés si quieren. Bueno, fue quizás para otros entonces visto así como un lapsus desesperado de Carmen Aristegui por dar la nota. Este es un debate que podría ser interesante, pero y del cual tengo yo mi propia postura, pero no quisiera entrar a ello. A mí lo que me parece interesante es que la periodista tiene un programa en CNN en español y tiene una columna en el periódico Reforma. Y en lugar de querer utilizar cualquiera de esas dos plataformas para dar a conocer un tema que ella consideraba de tal relevancia, decidió hacerlo a través de una red social, de YouTube. ¿Por qué decidió hacerlo? Me parece que ante una situación así, pues la primera pregunta es saber si lo que vemos en las redes sociales es o no es periodismo. Y ahí yo respondería, y ya después invitaría en la sesión de preguntas y respuestas a que cada quien dé su postura, que creo que sí hay periodismo en las redes sociales, pero no todo es periodismo. YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, todo esto son lugares a donde podemos acudir por información. Las generaciones más jóvenes, se habla de que los millennials acuden con frecuencia a las redes sociales para enterarse de lo que ocurre en el mundo, en México, minuto a minuto, sin tener que esperar a que salga el noticiero de quien más les guste observar en televisión. Y precisamente esta semana que hubo tantos cambios en Televisa, de nueva cuenta en la empresa en la que trabajo, de programación y de estilo, una de las razones fue esto, tratar de acercarse de una manera distinta al público, porque el público se está acercando a la información de manera distinta a través del uso de estas redes sociales. Yo, como periodista que trabajo en los medios de comunicación tradicionales, en la radio, en la televisión y en la prensa escrita, pues me hago la pregunta de cómo influyen estas redes sociales en mi oficio. Y regreso a esta pregunta inicial de que si todo lo que se publica o lo mucho que se publica en las redes sociales puede considerarse periodismo. La verdad es que hoy por hoy cualquiera puede sacar su celular y grabar y difundir, pero no cualquiera puede lograr que lo difundido sea serio, que esté confirmado, que sea veraz, que contenga una visión 360 en donde se contrasten todos los puntos de vista o distintos ángulos de una misma nota. Y aquí vuelvo al caso de Carmen Aristegui y el reportaje del plagio. Pues creo que faltó ahí conocer cuál era la postura de la UP, de la Universidad Panamericana, cuál era la postura, por ejemplo, del sinodal del entonces alumno Enrique Peña Nieto. En fin, creo que si va uno a dar una nota, no importa o no es suficiente nada más difundirla a través de la plataforma que uno quiera. La plataforma es una decisión de cada quien, pero el rigor del periodismo creo que debe de aplicar no importando la plataforma que se decida utilizar. Las redes sociales, me parece así en este tenor, que presentan muchas oportunidades y también muchos retos. La primera oportunidad es que permite tener mayores canales para transmitir una nota, un reportaje, una entrevista, cualquier género del periodismo, incluso la fotografía. Pero precisamente por ello, y ante la ausencia de una regulación formal en las redes sociales, el reto es cumplir con el rigor periodístico que está más presente en el periodismo tradicional, aun cuando no se tenga un editor, a un director o a un dueño que se encargue de que esto suceda. Y ahí vuelvo un poco a lo que decía María Marván, que tiene que ver con la línea editorial de una casa o de una empresa de medios. En Estados Unidos sabemos que el New York Times es un periódico de izquierda, de corte liberal, y que el Wall Street Journal es un periódico de derecha, de corte mucho más conservador. Y el periódico, ninguno de ellos lo está escondiendo. Y el lector, cuando se acerca a estos periódicos, sabe que lo está haciendo conociendo esa línea editorial. Me parece que es lo mismo que tendría que suceder y es algo que está ausente en la mayoría de las redes sociales. Empiezan a haber ya redes sociales de derecha y de izquierda en cuanto a
periódicos publicados exclusivamente en redes sociales, pero quizás eso está ausente en el periodismo tradicional. Bueno, tener al alcance de la mano en cualquier momento y en cualquier lugar la posibilidad de contar una historia, creo que no es razón suficiente para hacerlo. Poder grabar algo en el momento que uno quiera no quiere decir que va a contar o va a dar a conocer una historia interesante o una historia bien narrada. La competencia por hacerlo, y ese es el problema, es que está ahí. Y la exigencia del tiempo se vuelve cada vez mayor precisamente porque casi cualquiera puede estar en el lugar y en el momento de dar una nota. Entonces, me parece que ese es un reto de las redes sociales, que no por querer cumplir con esta exigencia de la inmediatez, sacrificar, la otra parte que tiene que ver con el rigor. Hay otra característica que me parece muy interesante de las redes sociales, a diferencia del periodismo tradicional, y es que el periodismo tradicional es unidireccional. Como periodista escribes algo o das una noticia en la televisión o en el radio y el público la escucha y hasta ahí. Pero con las redes sociales se vuelve bidireccional. Hay una interacción entre él o la periodista y la opinión pública o quienes están recibiendo esa información. Eso creo que ha sido positivo, aun cuando lo mismo vuelve a traer otros retos. Uno de ellos es, por ejemplo, el odio que existe en las redes sociales. La semana pasada este tema justamente fue la portada de la revista Time, cómo los trolls y la gente llena de odio que vierte a través de las redes justamente este odio y se escuda muchas veces, la mayoría, en el anonimato. Todo esto está arruinando, de acuerdo a este artículo, el Internet. Es un texto bastante largo, interesante, permite saber cómo la gente actualmente se sabe que puede acudir a el presidente, a los ministros, al periodista. Si algo no le gusta, tiene acceso inmediato a través de 140 caracteres, a través de Facebook, a través del canal que quiera, y puede comunicarse y puede recibir muchas reacciones. Entonces, esto ha generado una agresividad que ha llevado a varias personalidades a anunciar que dejan redes sociales, por ejemplo, y uno de los mayores retos de Twitter, y esto lo han dado a conocer sus directivos, es no sabemos cómo lidiar con permitir la libertad de expresión en la red social sin que se abuse del odio o se abuse de las propagandas. A mí, por ejemplo, ahorita abrir mi Twitter, ya sé que cada vez que lo abro traigo ahí varios comentarios en donde me taguean gente que está en contra de la CENTE o gente que está en contra de Andrés Manuel López Obrador, y ponen ahí un comentario repetido. Además me parece que lo hacen muy mal porque son robots, como les llaman, bots. Se sabe porque los tweets están redactados con las mismas palabras exactamente, nada más cambia el nombre de la persona y la fotografía, y tienes, pues no sé, 15, 20, 30 comentarios al hilo diciendo lo mismo. Entonces es un reto que incluso para los propios dueños de las redes sociales no han sabido cómo hacerle frente. Entonces, bueno, nada más para concluir, las redes representan, creo, un reto tanto para el periodismo tradicional como para el nuevo periodista, que incluso dice, bueno, pues yo voy a agarrar mi teléfono y voy a ir a buscar la nota. En cualquier caso, no hay que perder de vista que buen periodismo exige las mismas características: saber contar una historia sobre un hecho que sobresale de la realidad, que trasciende. Y por saber contarlo me refiero, pues, no nada más a la narrativa, sino a la ética del periodismo que está presente, creo que no importando si es a través de redes sociales o a través de los medios tradicionales. Muchas gracias. Iniciamos el panel diciendo que no teníamos claros los límites de lo que es el derecho de libertad de expresión, y ahorita con Ana Paula pues ya no sabemos lo que es periodismo, porque también tiene problemas en cuanto a limitar qué es un periodismo serio, qué no es periodismo. No todo lo que aparece en las redes sociales es periodismo, y tendríamos que ver si es un tema de la esencia, si es un tema de la finalidad y dónde se puede detectar.
Hemos visto en los últimos tiempos pues grandes variaciones de periódicos muy importantes que decidieron pasar del papel ya solo a los medios electrónicos, y de periódicos que presentan, y estaciones de radio que presentan una amplia variedad de opiniones y que no podrían quedar catalogados como en una sola opinión. Pero bueno, resulta muy interesante pensar en otro tema que fue de la semana y que llamó muchísimo la atención, y que en México es muy importante: el periodismo a través de los cartones, de las caricaturas, como el cartonista Calderón generó un comentario del expresidente Calderón que fue lo que generó la nota. Lo que potenció la caricatura fue el comentario del expresidente. Bueno, vamos a escuchar ahora al ministro Javier Lainez. Él tampoco necesita presentación, es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que eligió como tema en este panel es el de estándares judiciales aplicables a la libertad de expresión. Adelante, ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo preguntaría muy brevemente si pueden levantar la mano quiénes son estudiantes de Derecho o abogados. Gracias. Gracias, eso me ayuda para centrar la discusión y no entrar a una muy breve explicación del bloque de constitucionalidad. Ustedes entonces ya lo conocen, es decir, a través de la reforma de 2011 en derechos humanos se rompe un paradigma que quizás ustedes, los más jóvenes, ya no les tocó vivir, pero a mí sí, en cuanto a la jerarquía de la norma. Recuerden, Constitución, tratados, leyes federales, etcétera, para pasar a un bloque de regularidad constitucional en materia de derechos humanos, donde los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran ubicados a nivel constitucional. Y esto es muy importante porque a la luz de lo que vamos a ver, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la misma Corte, que son vinculatorios para los tribunales nacionales, derivan precisamente de este nuevo artículo primero constitucional. Es decir, hoy en día los juzgadores tenemos que tomar en cuenta precisamente esas jurisprudencias o esos criterios orientadores. Tanto en México como en cualquier sociedad, siempre va a haber el riesgo de que el poder político, pero también los poderes fácticos, pretendan inhibir las ideas y el derecho a manifestar estas ideas. Por eso, sí es una responsabilidad de los jueces el precisamente proteger el derecho, en este caso, a la libertad de expresión. Cualquiera que sean las definiciones y cualquiera que sean las posturas que se tengan en esta mesa o en otras mesas, finalmente esto muy frecuentemente va a terminar en un tribunal o en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué ha hecho la Suprema Corte para precisamente tratar de dar contenido a estos criterios? Insisto, siempre de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un primer punto que me parece relevante es que la Suprema Corte de Justicia mexicana ha señalado que la libertad de expresión tiene una importancia fundamental en el Estado democrático y por lo mismo tiene una posición preferente sobre otros derechos y libertades. Esta premisa es fundamental, es preponderante sobre otros derechos y libertades. Incluso ha desarrollado la Suprema Corte que esta libertad de expresión tiene dos vertientes. Una vertiente privada, que es la más tradicional, la que todos conocemos, la libertad del individuo de expresar sus ideas, de manifestar sus ideas. Pero también tiene una vertiente pública, y esa vertiente pública significa o consiste en que este derecho busca la creación de un cuerpo de ciudadanos mucho más alerta, mucho más críticos y mucho más comprometido de lo que sucede
con los asuntos públicos. Entonces se trasciende a la concepción tradicional de la libertad de expresión como un mero derecho individual para expresar las ideas. Lógicamente, esto no significa que no haya restricciones a esta libertad de expresión. Ustedes la conocen, están en la Constitución, cuando se afecta los derechos de terceros, la vida privada, cuando se comete algún delito o se afecta el orden público. Pero aún en el momento de que la Suprema Corte de Justicia ha tenido frente a ella un litigio que tiene que ver o que tiene que ponderar estas limitaciones, yo podría decir que en la inmensa mayoría de los casos ha triunfado la libertad de expresión. La ponderación no ha sido en términos genéricos. Lo que hace la Suprema Corte es analizar estas limitaciones según la calidad de los sujetos y el contenido de los mensajes. Por eso vamos a tener casos donde la ponderación es distinta si estamos hablando de un particular contra otro particular, en un litigio donde se demande que está habiendo una violación al derecho a la privacidad o el derecho al honor. También va a ser distinta la ponderación si hablamos de un personaje público frente a otro personaje público, así sea servidor público, político, deportista, empresario. También se ha hecho una distinción cuando hablamos de un medio de comunicación contra otro medio de comunicación, reconociendo también, además, simetría, porque no va a ser lo mismo el que se entable una demanda por violación al derecho al honor, que como vamos a ver, la Suprema Corte ya reconoció para las personas jurídicas. No es lo mismo que sea una empresa que tiene una cobertura nacional contra una radio comunitaria. Entonces, esta simetría también ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia. En fin, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Suprema Corte ha dicho estas restricciones tienen, primero, que estar en ley como requisito, segundo, tener un fin legítimo y tercero, ser lo más restrictiva posible. Pero hay algo que es muy importante, ha dicho la Suprema Corte: cualquier restricción que se oriente al contenido y no nada más a la forma, al tiempo y al lugar de la expresión, debe considerarse sospechosa. ¿Qué significa que se considera sospechosa? Que el escrutinio que tiene que hacer el Pleno, las salas de la Suprema Corte, es que tiene que ser estricto antes de aceptar que efectivamente hay una violación o al derecho a la vida privada o al derecho al honor. Y hablo de estos dos derechos porque son los dos derechos que generalmente se contraponen o son los invocados contra la libertad de expresión. El derecho a la vida privada, dicho la Suprema Corte, es este atributo que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna en todo aquello que desean compartir únicamente con quienes ellos eligen. Como voy a mencionar más adelante, aún en este caso, el interés público del mensaje va a ser definitivo para la interpretación que da la Suprema Corte en este sentido. El derecho al honor es, en cambio, en su vertiente subjetiva, la autovaloración que tiene una persona de su estima, y en su vertiente objetiva, la estimación social o el aprecio social que considera tener, y que, como les dije, este es el que ya reconoció la Suprema Corte para las personas jurídicas. En cuanto a la distinción en los mensajes, es a lo que yo me quería referir. El contenido de los mensajes, lo voy a ver de dos puntos de vista. Cuando estos contienen alusiones ofensivas, o bien cuando se tiene que abordar el interés público. En el primer caso, la Suprema Corte ha dicho que no hay una protección absoluta
en contra de los insultos y de las expresiones ofensivas. Sin embargo, sí lo ha hecho y ha dicho que resulta relevante la protección del honor en ciertos grupos sociales cuando se utilizan palabras ofensivas, lenguaje ofensivo, que puede crear o que influye en mantener prejuicios y estereotipos sociales. En un caso de un periodista contra otro en Puebla, a que uno llamó inútil y puñal, la Suprema Corte de Justicia en este caso ponderó, voy a decirlo así, menos la libertad de expresión, es decir, le dio más valor a proteger el honor, pero fíjense bien, no en el litigio entre los dos periodistas, sino que la expresión resultaba ofensiva y estimulaba el estereotipo contra un colectivo social. En ese caso, por lo tanto, consideró que sí había una violación al honor. Insisto, lo interesante es que fue contra un colectivo y no contra las partes contendientes. En cuanto al interés público, y yo creo que estos son de los estándares judiciales que más nos ha costado, pero que yo creo que son más consistentes y desarrollados, aún teniendo en cuenta que son muy difíciles. Porque ya se dijo aquí en la mesa, lo acaba de decir Ana, ¿qué es el interés público? Su definición es compleja. Insisto que esto es importante porque, como ya señalé, aún a veces el derecho a la vida privada va a ser ponderado con mucho menor peso cuando el contenido es de interés público. Y la Suprema Corte ha señalado que hay interés público cuando miembros de la comunidad pueden justificar razonablemente un interés legítimo para el conocimiento y difusión de un mensaje. O sea, es muy distinto interés del público que interés público. ¿Qué pudiera ser como el ejemplo que nos dio Ana? El funcionario público que viaja a una comisión oficial, como pudieran ser los Juegos Olímpicos, que lleva a su pareja, pero que lógicamente y conforme a los parámetros fijados por la Suprema Corte de Justicia, en tanto que servidor público, su protección forzosamente va a ser menor, como es la mía, lógicamente, como ministro de la Suprema Corte de Justicia, es decir, el servidor público que se colocó en esa situación como servidor público. Y ahí la Corte ha sido muy clara. Ahí, además de que debe de estar en ley, tiene que acreditarse una conducta maliciosa, es decir, tendría que acreditarse el deseo de hacer daño, lo cual es muy difícil, pero por lo tanto abre el escrutinio a través de un test de interés público para la acción pública, en este caso de servidores públicos. Lógicamente es más difícil cuando estamos frente a un empresario o a un artista, donde también voluntariamente, podemos decir, se ha colocado en una situación de este tipo. Lógicamente, siempre va a ser complejo. Cuando les decía yo de este caso de un periodista con otro, me ponía a pensar también que tarde o temprano, pues México tendrá que enfrentarse al problema que la FIFA en el Mundial pasado pues nos subrayó en cuanto a la expresión puto, que todo el mundo grita al portero del equipo contrario, y que pudiese si lo entrar en precisamente cuál va a ser la valoración de esa palabra en ese contexto frente a un colectivo. Y finalmente, para concluir, el tema de las redes sociales. Ese sí que es un reto. Un reto para todos los tribunales del país y un reto para nosotros como ministros, porque lógicamente el tema por lo reciente y el tema por las implicaciones que tiene en cuanto a la libertad de expresión, pero también estos otros valores tutelados,
pues lógicamente va a tener que llegar tarde o temprano a la Suprema Corte de Justicia, en un medio de comunicación que es totalmente distinto a los medios tradicionales y que van a requerir una aproximación de los jueces que no puede llevarse a cabo, que no puede hacerse como se valora una publicación en una revista o una expresión en el radio o una noticia en la televisión. Yo creo que a futuro ese es uno de los principales retos que no solo la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia es el órgano terminal, pero todos los jueces del país, y me imagino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé si este tema ya se tocó, pero creo que es uno de los retos hacia futuro. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al ministro Lainez. Él puso sobre la mesa muchos asuntos que han motivado la reflexión y en particular el grito del estadio, que tiene opiniones divididas, así como decía Ana Paula, hay gente que está a favor de Carmen o en contra de Carmen. En ese caso, muchos dicen es libertad de expresión y es intrascendente, y para otros hay una agresión directa a un grupo específico de población. Y efectivamente el tema de las redes sociales, estaba pensando en el caso de una amiga del CIDE que pasó de investigadora a tener un blog, y estoy hablando de Estefanía Vela, y la serie de agresiones y cómo ha ido subiendo el tono al punto de que ya ha tenido que decidir cerrar el Twitter y esas cosas. Y antes de pasar a la última ponencia, creo que no podemos dejar de considerar también en la mesa el gravísimo tema de las agresiones a periodistas que ha habido en muchos estados de la República, particularmente en Veracruz, porque ahí sí hay derechos violados y respuestas que en algunos casos han sido erráticas. Particularmente ya se cumplió un año de este homicidio en la colonia Narvarte, y no se hizo un análisis en esa investigación de una persona que se dedicaba al periodismo en Veracruz, sino que nada más se dijo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero no hubo una investigación específica para saber si estaba en una posición de riesgo y de particular vulnerabilidad. En fin, el tema da para mucho y vamos a tener pues un cierre muy importante, porque quien estuvo trabajando frente a nosotros estos días y que ya recibió muchos aplausos por la forma como conduce la Corte Interamericana, pues es justamente nuestro juez, porque ya es nuestro, Roberto Caldas. Como saben, él es brasileño y está con el puesto más importante, que es actualmente el de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes fue abogado litigante por más de 30 años ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, y él nos pidió participar en último término porque también quiere darnos un mensaje de cierre, y eligió como título de su exposición el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. De nuevo, gracias por estos maravillosos días que nos ha regalado y bueno, adelante con su exposición. Muchísimas gracias, doutora Letícia. Em nome de quem saludo a los colegas de mesa já devidamente saludados e hago minhas las palavras antes dichas por la apresentadora e por nossa moderadora. De verdade, quisiera estender um forte saludo a todos los y las asistentes a este evento, porque de hecho
culmina una semana de trabajos muy enriquecedores para nosotros. Y hablando por último también, tengo la posibilidad de pedirles permiso para tener una libertad de expresión especial y cometer algunos errores en su bellísima lengua, el español. Creo que voy a hablar un poco de portuñol, en la verdad, pero aquí, como no es un juzgamento, voy a permitirme cometer algunos errores para hablar de una manera que se comprenda mejor, sin los audiófonos, sin las traducciones, hablando directamente a ustedes. Bueno, nosotros en el programa escogemos para hablar de la jurisprudencia de la Corte. De verdad, después de escucharlos, me daría ganas de hablar un poco sobre lo que cada uno y cada una habló, porque de hecho es un tema riquísimo de la mayor importancia. La libertad de expresión y la prensa son pilares de la democracia, son de una importancia fundamental. El periodismo, Ana Paula, es de hecho para mí un servicio público, aunque sea normalmente manejado por grupos privados. La importancia es tal que se dice que la prensa es el cuarto poder. Quisiera decir que quizás la prensa hoy en muchos países, en algunos momentos, se torna el primer poder, para bien y para mal. Es fundamental para la democracia y fundamental para la democracia cuando promueve y cuando a veces ataca los digamos, escogidos por el pueblo, porque algunas veces también algunos grupos tienen sus preferencias electorales. Y eso sería magnífico si nuestra sociedad estuviera cubierta por posibilidades de diferentes medios, de diferentes opiniones, y publicando libremente en un apoyo o no a un grupo político u otro. Pero en la verdad, lamentablemente, nuestra región, la América Latina, normalmente hay una concentración en manos de pocos en el periodismo, digo. Claro que las redes sociales hoy traen un fenómeno que también tiene nos traen algunas preocupaciones muy importantes, como la protección de las personas, del honor de las personas, el buen periodismo, o que es verdad o que no es verdad, la necesidad de buscar varios medios para se saber si es verdad una noticia. O sea, si vamos para los principios del periodismo, el decálogo, como decía doutora Maria, si vamos para esse decálogo, ou os princípios del periodismo, são de hecho princípios de uma política ética absolutamente louvable e necessária para o desenvolvimento da sociedade e da democracia. Pero vou a mi jurisprudência da Corte, passando muito rapidamente. Ya dijo sobre la especial relevancia de la libertad de expresión y de la prensa. Tenemos el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es nuestro hilo conductor de garantía de libertad de expresión. Los estados americanos, ya en 1998, en la segunda cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile, creó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que se ubica en la Comisión
Interamericana de Direitos Humanos, com o fim de promover a consciência por el pleno respeito del direito a la libertad de expressão e informação em el hemisfério. La relatoria de la OEA y de la ONU tiene siempre trabajado en informes muy importantes sobre el continente, sobre el periodismo, sobre la concentración, sobre la protección al periodista, la libertad que debe tener el periodista, la protección en contra la violencia y contra las autoridades que muchas veces son quienes lastiman la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, como ya se refirió doctora Letícia. Es la pedra angular de la democracia, esta libertad fundamental, porque presupone también el ejercicio de otros derechos y libertades. Voy a referir-me inicialmente a um caso, muito rapidamente tudo, para tentar avançar o máximo. O caso Tristán Donoso versus Panamá, em qual tem que ver com um abogado que reclama a proteção do artículo 13, liberdade de expressão, e a Corte señalou que a Convenção garantiza este direito a toda persona, independente de qualquer outra consideração, por lo que não cabe considerá-la ni restringir-la a uma determinada profissão ou grupo de pessoas, ou seja, como abogado também pode ter esta liberdade de expressão. Também o artículo 13 señala que a liberdade de pensamento e expressão compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda índole. Esses términos establecem literalmente que quienes estão bajo a proteção da Convenção têm não só o direito e a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda índole, al igual que outros instrumentos internacionais garantizam a Declaração Universal e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos estabelecem um direito positivo a buscar e receber informações. Este direito de receber informações tem um conteúdo incluso coletivo. A coletividade tem o direito de receber informação pura. Muitas vezes vemos que em alguns casos, alguns meios de comunicação mezclam a opinião del meio com a informação. E isso creio que devemos resgatar esses princípios que antes teníamos quando se lia um reportaje, tinha informação, hechos, escuchando uma parte e outra parte. E agora, os reportajes muitas vezes têm conteúdo valorativo que creio que deveria ser direito de aquele que busca informação. Bueno, vamos adelante. Um outro caso muito importante foi o caso López Álvarez versus Honduras. A Corte conheceu sobre o direito de uma pessoa privada de liberdade em um centro penitenciário em Honduras a falar em sua língua original, garífona. Se estava proibindo a esta pessoa de falar em sua língua natural. E claro, a Corte considerou que incluso se deve proteger aqueles que vêm de uma comunidade tribal. A Corte reconhece também a dimensão social ou dual do direito à liberdade de expressão. O tempo passa, vou falando de outro caso, Palamara Iribarne versus Chile, de 2005, que a Corte explicou que quando as autoridades da Justiça Penal Militar chilena impediram que o senhor Palamara publicara um livro
já em processo de edição, vulnerou também o artículo 13, porque não interessava a la justiça militar. Também outro caso importante de Chile, a última tentação de Cristo. Em aquele momento, a Constituição chilena permitia a censura prévia a obras de artes, películas, censura, como se dizia em aquele momento. A Corte Interamericana considerou que isso fere a liberdade de expressão e determinou o cambio legislativo em Chile, incluso a própria Constituição. E Chile, em 2003, reformou sua Constituição para atender a la decisão da Corte. Vou passar por alguns casos, porque não temos tempo. Vamos referir-nos a dois casos importantes, caso Quilmes versus Argentina e caso Memoli também versus Argentina. Nesses casos, a Corte considerou que em el primeiro, que tratou da situação do periodista e escritor argentino Eduardo Quilmes, que havia escrito e publicado um livro em qual criticava duramente a actuação de um juez de investigação em la comissão de uma massacre. A Corte considerou que os términos publicados atendiam a la liberdade de expressão e a proibição era indevida. E assim, a Argentina reformou sua própria lei sobre punição, sobre penalização de liberdade de expressão e periodismo. Em outro caso, o caso Memoli versus Argentina, agora de 2013, se considerou que seria possível, em alguns casos, que o periodista respondera por violação a direitos de pessoas. A liberdade de expressão e sua estrita relação com a democracia é um tema fundamental que também passa por la jurisprudência da Corte. Cito como exemplo o caso López Loni versus Honduras, um caso de 4 jueces da Associação Jueces para a Democracia, que em el marco del golpe de Estado em Honduras de 2009, que removió el presidente Zelaya, esses jueces criticaram a postura de dizer que era um traspasso constitucional e, por lo tanto, esta crítica lhes rendeu processos disciplinários que culminou com sua expulsão da magistratura. A Corte Interamericana compreendeu que se deveria restituir ao cargo e aí é uma decisão muito importante. Em um caso recente, esse foi um caso muito discutido. A Corte se dividiu, foi por 4 votos a 3. Creio que vale a pena analisar. Este ano, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos juzgou um caso muito parecido em la Gran Sala e por uma ampla maioria, só se quedaram vencidos 3 jueces em el caso Bedat versus Suíça, que foi uma restrição à publicação que um periodista hizo de um acidente, que se puso uma pessoa em evidência indevida. Bueno, o tempo está casi agotado. Vou solamente fazer referência a um último caso, que é o caso Granier e outros versus Venezuela, o caso conhecido como RCTV, também um caso muito importante do ano passado, que vale a pena examinar. Nesse caso, a Corte determinou a violação do direito, garantiu o direito a las vítimas, pero também considerou que houve errores da própria prensa em aquele momento. Finalmente, quisiera
terminar mi participación agradeciendo a todos, agradeciendo fundamentalmente juez Javier Lainez, a la Suprema Corte, que en ese diálogo judicial garantizó este tan importante evento, este seminario, y también la posibilidad de la Corte venir a juzgar en México una vez más, por la tercera vez. Y quisiera agradecer a todos. Derechos humanos es materia para ampliar, para multiplicar. Y así consideramos que ustedes tienen también esta responsabilidad de llevar adelante esta bandera de tener la dignidad de la persona humana como algo fundamental en la labor de la justicia. Sin esa democratización también, cerrando, de la libertad de expresión y teniendo una posibilidad de se quebrarem oligopólios, que es una tarea de todas las sociedades latinoamericanas, por más que sean garantizadas por nuestros fallos, los derechos serán apenas libertad por la mitad, y estoy seguro que llegamos hasta un punto de la historia por los derechos humanos en la América que solo aceptamos el integral cumplimiento de esta libertad y de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de cerrar, de nuevo reciban un saludo del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que estuvo aquí con nosotros hoy en la mañana, y justamente ha sido una decisión del ministro, como parte de su programa de trabajo, de crear una dirección, que justo está a mi cargo, para la difusión de los derechos humanos. Esta difusión no podría hacerse sin el apoyo del canal judicial. También nos acompaña ahorita Magdalena, la directora del canal. Como saben, estos días se ha estado transmitiendo todo el tiempo para que todas las personas que no pudieron estar presencialmente hayan podido a través del canal judicial seguir las sesiones de la Corte Interamericana y este seminario. A través de la difusión de las sentencias, nosotros contribuimos a que se conozcan los derechos humanos. Falta algo, y el ministro Lainez estará totalmente de acuerdo conmigo, en que necesitamos los abogados ser más sencillos luego en el lenguaje que empleamos. Necesariamente tiene que ser técnico, pero justamente la tarea de traducción al lenguaje más sencillo es muy importante. El ministro Lainez tiene un ingreso reciente a la Corte, pero ya ha dejado de ver en sus sentencias esa sencillez y ese orden en las resoluciones, cosa que agradecemos. La libertad de expresión es un tema que da para mucho más del análisis que hoy hicimos, y yo quiero invitarlos también a que conozcan. En la página de la Suprema Corte van a poder tener acceso a lo que llamamos el buscador jurídico, y en el buscador jurídico van a poder consultar la jurisprudencia a la que hizo referencia el juez Caldas. Parte del compromiso internacional de la Suprema Corte fue tener actualizado este buscador jurídico, que permite a todos los abogados estar al tanto de qué está sucediendo a nivel jurisprudencial en nuestra América Latina. Por todo ello, la Corte no se está limitando solo a la difusión todos los días los días que sesiona la Corte, los lunes, los martes y los jueves, del pleno en vivo, que lo pueden también ustedes ver en el canal judicial, sino que además tiene el compromiso con los países hermanos de América Latina de contribuir para sistematizar todas las resoluciones a través de este buscador jurídico.
Dicho esto, agradezco de nuevo la presencia hoy en la tarde de María Marván, del juez Caldas y del ministro Lainez, agradeciendo las presentaciones y las respectivas ponencias, y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en estos días y en particular en este seminario, y que seguramente les ha dejado mucho espacio para la reflexión. Muchas gracias por su presencia y estaremos dándoles noticias pronto de seminarios para seguir difundiendo los derechos humanos. Muchas gracias.